Hoy es 7 de marzo del año 2015 y vamos a empezar una nueva serie que se va a llamar Teología Sistemática Reformada Básica. Y en sí, aquello que que está, o sea, que hace un tiempito ya lo di, pero vamos a tratar de profundizar un poco más sobre esto y por qué es necesario también tener una confesión de fe de nosotros. Y para esto voy a traer a acotación unas palabras de Charles Haddon Spurgeon, que él dijo así: este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Aceptamos el mismo no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas allí contenidas estarán preparados para dar una respuesta de la fe que hay en ellos. Hay una fotocopia que yo hice, está escrito, o sea, en la parte de acá, esta que dice confesión ahí, en la parte de acá, donde dice la Santa Escritura, ahí ya la tenés si lo querés poner en tu casa, dice en esa parte, donde dice Santa Escritura, la parte de arriba. O sea, es lo que yo leí como una pequeña introducción. Bueno. Entonces lo que vamos a ver ahora va a ser de las escrituras. Vamos a ver, yo lo dividí en dos partes porque es un poquito largo esto que vamos a ver. Entonces voy a hacer, esto tiene 10 artículos que le decimos nosotros. Yo le di 5 y 5, así puedo hablar un poco pausado y no puedo acelerarme y no puedo explayarme un poquito bien en esto. Entonces vamos a ver esto, que es en sí también lo conoce como un resumen de nuestra confesión, o confesión 1689, es más conocida así, pero también es un resumen vamos a decir, de la teología sistemática. No voy a profundizar que es teología sistemática, pero una sencilla explicación sería: así como las mujeres tienen acá no hay alacenas, pero la que tiene alacenas, la mujer puede guardar sus cositas en un lugar sistemático, la yerba, el azúcar, y cada cosita va ahí. O sea, cuando vas a comprar no está todo mezclado, o poner ahí adentro de la heladera tiran todo. La teología sistemática se basa en esto. La Biblia no aparece cristología, soteriología, pneumología, escatología, eclesiología, dije sí, no aparece todo eso así. Entonces, ¿pero qué pasa? La teología sistemática la va agrupando o la va ordenando las doctrinas en un lugar para que nosotros sea más fácil de entender. Entonces es como que querés hablar sobre la iglesia, eclesiología, y vos te vas a un libro de teología sistemática y ya está agrupado así, entonces podés entender. Depende, ojo, de qué libro de teología sistemática. Puede ser una teología sistemática como que tenemos hoy en la pequeña biblioteca de Berkhoff, o el otro de House, me parece que es. Y después tenés aquellos que son bautistas que están allá, que son de Schaffer, pero esos son bautistas, creo que de Dallas, el seminario de Dallas, y son arminianos. Así que conociste teología sistemática, te podés comprar un libro de teología sistemática de un católico y este va a hablar de lo que él cree. Entonces, cuando va a comprar un libro de teología sistemática, preguntale a alguien qué es lo que tengo que comprar, si no va a tirar tu plata, si no está conforme a lo que vos estás creyendo o lo que dice la escritura. Entonces, cualquier cosa, y el que estabas queriendo comprar es un buen libro ese de Berkhoff, es un excelente libro que en algunas cositas diferenciamos nosotros en la Santa Cena, vamos a decir ¿cómo se dice? En el gobierno eclesiástico, y ellos bautizan infantes, cosa que nosotros no hacemos. Son Presbiterianos. No sabía. Berkhoff es presbiteriano. Pensé que era... La mayoría, hay pocos libros bautistas reformados que no, pero si vos entendés alguna cosa, igual la institución cristiana de Calvino, también el presbiteriano, de acá está, sí. Por eso que nosotros nos dice que somos simpatizantes, que no somos calvinistas. No somos calvinistas, no somos de Calvin, como decimos, porque somos como que uno que le sacamos una cosa. No, que nosotros decimos, creemos que el infante que vamos a ver después, que se llama paudobautismo, y nosotros creemos que que nosotros, la persona se deba repetir. Entonces, ¿puedo entender entonces un poquito por qué es necesaria una confesión? Porque si no, me voy a una iglesia cualquiera y entro y capaz de 5 años hasta cuando darme cuenta que ellos eran unitarios. Entonces una confesión es necesaria a mí para saber, a ver qué enseñan acá adentro.
¿Ve? Entonces es más para ustedes. Y bueno, la otra iglesia, otro pastor le conviene enseñar esto porque vos te vas. ¿Entendés? Entonces, pero acá es para ustedes, para que sepan, diga, a ver qué están enseñando acá. Y eso es necesario también. Entonces vamos a empezar un poco. Yo tengo un poco de apunte de todo. Voy a tratar de tomar un poquito y tratar, igual que en la grabación, Entonces nosotros tenemos toda la verdad que creemos, como vamos a ver el día de mañana también en el estudio que se va a llamar La Iglesia Columna y Baluarte de la Verdad, que vamos a seguir con nuestro estudio de 1 de Timoteo. Vamos a ver eso. ¿Qué es una confesión de fe? Yo voy hablando, después si las preguntas me las hacen después, o la grabación pueden adquirirla ahí en el canal, y si no yo, aquellos que son, bueno, miembros de acá, si yo lo grabo, me decís, Daniel, me prestás el CD, lo llevo, lo escuchás si querés las prédicas, y después me lo devolvés de nuevo, porque las voy guardando, ¿no? Pero van a quedar grabadas igual. Entonces, ¿qué es una confesión? La confesión es vamos a decir, una declaración, lo que yo estaba hablando recién, completa, precisa y ordenada, de las principales cosas, enseñanzas de la palabra de Dios, como estaba explicando. Entonces, la declaración es eso, es una declaración, lo que nosotros declaramos, no confesamos, pero ¿qué sucede? Pero ordenadamente, como estaba hablando, como una mujer ordena las cosas, entonces nosotros ordenamos las doctrinas vamos a decir, en ciertos estándares para que podamos, cuando vayamos a buscar o que damos un tema, nos resulta un poco más fácil, ¿no? Pero la Biblia no aparece así. Si yo tendría que hacer una pregunta A y B, y escúchenla bien, ¿cuál responderían sobre la Trinidad? ¿Hay un solo Dios que suscite en tres personas? ¿O hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas? De acuerdo a la respuesta que crean, o sea, hay otras gente que son, vamos a decir, solo Jesús, unitarios, y si yo no tengo una respuesta correcta de esto, entonces veo que me es necesaria una confesión, porque hay muchas doctrinas que creen. Acá la correcta respuesta es: hay un solo Dios que suscite en tres personas. Hay un solo Dios en tres personas, que ya vamos a llegar, creo que es el capítulo 3, que se llama de la Trinidad. Pero que está, digo esto. Sí, no, acá vamos a ver de todo. Todas las doctrinas vamos a ver en esta Hay un solo Dios que subsiste entonces en tres personas. En tres personas. Sí, es un mismo Dios. Son tres, ya me voy a hablar de eso. Bueno. Son tres personas, a la misma vez son, pero no quiere decir, vamos a decir que como el testigo que dice que nosotros creemos en tres dioses. No, nada que ver. Y no hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. No se manifiesta Dios, vamos a decir, Dios se manifiesta en padres, se manifiesta en Hijo o se manifiesta en Espíritu Santo. Pero no puede ser. No, es un Dios, pero con tres personalidades. Ya vamos a llegar a la Trinidad, porque ahora si no puedo avanzar. Pero ya vamos a llegar. Igual lo tengo en el canal yo, que se llama de la... no me acuerdo cómo lleva el título, lo subí en el griego, en esa época. Bueno, vamos a seguir, pero ya vamos a llegar. ¿Por qué debemos tener una confesión de fe? Porque en el día de hoy vos te vas a las iglesias y vas a encontrar muchas herejes, falsos maestros. ¿Y qué sucede? Si vos no tenés en claro lo que vos crees de las escrituras, porque las escrituras si no la tenés bien en claro, entonces ¿qué sucede? Es necesario tener una confesión de fe para que yo sepa lo que yo creo. Cuando me pregunten digo, bueno, yo creo esto. Entonces nosotros la tenemos anotada, o sea, bueno, ahí está, la tenemos ahí, cada vez que vas pasando te voy dando fotocopias de eso, vamos. Pero nosotros de esa forma nosotros vamos a decir lo que creemos, nosotros lo tenemos anotado. A diferencia, si yo voy a otro lado y digo, ¿crees en la Trinidad? Acá Rey de Reyes, no sé si pero por ahí me dice que sí, pero no me lo supieron explicar. Claro. ¿O por qué? ¿Por qué? Si yo le hablo de la sustancia de Dios, ¿cómo se manifiesta? Y él me diría, como decía un predicador una vez que ya dije allá, diría, información nueva. Porque no, claro, están gritando, y no te pueden explicar. Nosotros debemos ser teólogos. 1 Corintios 1, capítulo 1 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Dios. Entonces nosotros debemos tener la mente, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Pero si yo no conozco las escrituras, entonces eso es lo que hacemos con la teología sistemática, que hacemos con la confesión. Entonces muchos niegan tener la confesión. ¿O qué sucede? O son muy superficiales, superfluos, podríamos decir, en su doctrina, muy como que... Entonces viene cualquier vientito y se lo llevó. Pero cuando vos estás parado en el fundamento, en la roca, lo que vos crees,
No te va a venir a llevar cualquier testigo, ¿por qué? Porque vos sabés que la doctrina de la prosperidad, todo eso va en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque vos ya lo que vos creés lo tenés firme, lo tenés arraigado en tu mente. Entonces una confesión te va a ayudar a levantar un escudo para proteger los dardos de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo eso, el escudo. Por eso dice confesión de fe. ¿Qué es confesión de fe? El escudo o sea, de la fe. O sea, yo me puedo centrar con un escudo de la fe, la espada atacar, pero ¿qué es? Es una defensa contra vamos a decir la falsa enseñanza. Es como un antivirus, para que puedan entender. Yo no conozco mucha de computadora, pero la confesión es como un antivirus, como una muralla, vamos a decir, que construyó Nehemías y eso, que no permite que el enemigo entre. Las doctrinas están protegidas, la iglesia se está encargada de columna de baluarte de proteger la verdad, vamos a ver mañana en alto, el evangelio. Pero si no sé, entonces ¿cómo voy a proteger algo que no sé? Entonces esto es lo que nos ayuda la confesión. Entonces, ¿qué beneficio nos trae? Voy a seguir con los estudios de esta confesión. Primero, que como vamos a ver mañana, vamos a una defensa de la verdad. Yo no puedo defender algo que no sé. Otro, una unidad de la iglesia. Si la iglesia está dividida, vamos con la iglesia de Corintios, que había muchos dones, pero poca enseñanza, poca doctrina. Fíjate que en Corintios había todo, hablar lengua, eso, pero estaban desparramados. La confesión nos une, un mismo Dios, una misma fe, ¿se puede entender? Porque todos vamos a creer lo mismo. Yo no puedo venir acá diciendo, no, yo quiero solo Jesús. Eso iría en contra de lo que creemos nosotros. Y esto es lo que nos ayuda a estar unidos, a fortalecernos como miembros, para creer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que dice las escrituras, no lo que dice la confesión. Nosotros lo que dice las escrituras. Esto es un resumen nada más de lo que está en la Biblia. Otra de las cosas también es la evolución de la enseñanza de los ministros de la palabra. ¿Qué es esto? Que cuando tú vayas creciendo y sepas más y más y más, a medida, por más que esté hablando un pastor desde un púlpito y él sea pastor, sea un ministro, vos conocés las escrituras, o esto, por esto se llama se llama de las santas escrituras. ¿Qué sucede? Vos vas a poder discernir si ese predicador o ese que está hablando detrás del púlpito, él está hablando lo correcto. Entonces una confesión te va a enseñar a qué, a poder evaluar lo que el ministro está hablando. Vos decís, caramba, esto va en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque ya estuviste creciendo vos y estuviste aprendiendo de estas doctrinas que estamos enseñando, ¿no? Bueno, los peligros de no tener una confesión de fe, lo dije recién, es como que tengamos, no hay una guardia. A ver cómo puedo decir, aquellos que practicaron algún deporte de contacto, tanto sea boxeo, artes marciales, lo que sea, vamos a decir, no tienen una guardia, lo expliqué recién. Entonces puede entrar cualquier, no sé, es como que no estar vacunado contra, no sé, contra algo. Entonces dentro del cuerpo, fíjate, cuando son chiquitos, son grandes, se los vacuna contra ciertas enfermedades. Entonces eso protege, ¿no? Es como un antivirus. O una computadora también, un antivirus. Pero la confesión sirve eso, para protección de la enseñanza. ¿Y cuál es entonces nuestra confesión de fe? Bueno, hay dos grandes confesiones de fe. La primera fue la confesión de Westminster, que esta fue la primera, que son los presbiterianos, que en algunas cositas ya expliqué. Y la nuestra, que la exposición va a ser la Confesión Bautista de Fe 1689, que es Bautistas Reformados. Solo diferenciamos, creo, en tres cosas: el gobierno eclesiástico, la Santa Cena y el bautismo de infante. Que ¿Ese quién lo escribió? Samuel el Wadron. Tengo como 2 o 3 de él, que es vamos a decir lo mejorcito que hay. De la época de Spurgeon, no, este es actual, vive. Hay 22 prédicas en YouTube de él de doctrina, vamos a decir, de escatología, en inglés y traducida a castellano. Yo las tengo grabadas por ahí también. Yo tengo el libro de él, de otro libro de él de escatología. Bueno, pero la mayoría es que se tienen que conseguir Estados Unidos, porque acá no. Es como que te quieran sacar un ojo y que llegue acá. Yo voy a pasar toda la historia de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Del ojo? ¿Qué hay? No estaba mirando. ¿Qué hay? No, estaba viendo los libros. ¿Hay muchos? ¿Moody? No, estaba leyendo ahí que decía. ¿Qué hay? ¿La prosperidad? No. Y no sé. A ver qué dice. Hay uno de Malolí. ¿El de Oliver? Uy, se me escapó una grabación. Te apuesto Maldonado. No, tenía de los que tenía muchos, sí.
Gil y eso. Yo tengo unos cuantos, sí, para el juego del asado. Bueno, vamos a empezar el primer artículo, Confesión de Fe de 1689, capítulo 1. No voy a tener tiempo de leer todo. Si ustedes centran su mirada en el capítulo 1, solamente en el párrafo 1, ¿qué tiene? Es larguísimo, ¿no? ¿Lo han visto? O sea, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque a la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan tal manera la bondad, vamos a leerlo, sabiduría y poder de Dios y dejan a los hombres sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto agradó el Señor en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar y preparar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace la Santa Escritura muy necesaria, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Yo voy a tocar solamente 2 versículos porque es largo sobre esto, ¿no? O sea, de lo que va a hablar acá, pero en sí la confesión habla de que Dios se manifestó o se reveló o corrió el velo de 2 maneras en toda la historia de la iglesia. En ese artículo le invito a que lo pueda leer tranquilo, igual, porque es medio denso esto, o sea, es para estudiar, pero es necesario estudiar esto, ¿no? O sea, denso digo como medio pesado, que no es tan fácil de masticarlo, no es como, vamos a decir, como que te voy a dar lechita. Es un poquito complicado de entender, porque no estamos hablando solamente de una confesión, que estamos hablando de verdad de lo que la Biblia habla. ¿Cómo se manifestó Dios? Si alguien me pregunta, ¿de cuántas maneras y por qué lo hizo? Entonces yo debo saber esas cosas. Eso es lo que profundiza. Fíjate que dice que son insondables, dice Pablo, los conocimientos. Debemos indagar, los tesoros está ahí, podemos sacar y sacar y nunca vamos a terminar. Entonces la base bíblica que vamos a usar esta de la Santa Escritura para el capítulo, vamos a decir el artículo 1 que está ahí, que habla, es 2 Timoteo 3:15 al 17, que es justo lo que voy a ver mañana. O sea que yo voy a ir por arriba, o sea no me voy a frenar justo en ese texto porque no termino, tengo que dar 5, fíjate, voy por el primero. Entonces, ¿qué enseña ese artículo 1 que están ahí, que leí? Enseña que Dios se revela al hombre en 2 formas distintas. Uno, en la naturaleza. ¿Vos te acordás cómo se llamaba? Ordinaria, la revelación natural. La revelación natural, ¿no? Esa es la naturaleza. Ahí aparece, se manifiesta Dios de eso. ¿Cómo es eso? Se manifiesta, no se me acuerdo si Salmo 19 dice que los cielos cuentan tu gloria, algo así, ¿no? Entonces, cualquier persona que no sea creyente sale afuera y puede mirar hacia el cielo, los pajaritos, el árbol, y no puede negar dentro de suyo, a menos que Salmo 14, ¿no? Que dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Pero cualquier persona tiene que saber que hay un creador. Esa lapicera o serviluma que tenés, la creó alguien. Entonces el papel, el auto, entonces todo tiene un creador. Entonces tiene que tener una creación. Entonces Dios se manifestó y dejó todo visible para que hasta el más incrédulo sepa que hay un creador. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios? Primero por la revelación ordinaria, si no me equivoco, ¿no? Ordinaria, muy bien. La revelación ordinaria, que es la que cualquier persona que pueda llegar a ver eso, vamos a decir, se daría cuenta de que existe un Dios. Ahora voy a ahondar un poco más de esto, ahora vuelvo sobre esto. En sí, lo que vamos a ver, esto no es del tema que estoy hablando, ahora vuelvo sobre esta de la revelación. Voy a hablar un poquito más sobre lo que vamos a ver sobre esto. Cuando estoy hablando un poco de esto, yo voy a andar dentro de un rato, no adentro, pero del continuismo y cesacionismo. Voy a hablar también un poco de las escrituras, si se siguen todavía las revelaciones, si se separaron las revelaciones, o sea, bueno, entonces un poquito voy a hablar un poco de eso, de la inspiración plenaria, y a explicar la que es explicación plenaria, o sea, total, sería plenamente, que Dios ya te reveló plenamente, no necesita cosas nuevas que traiga el apóstol a decirme. Se puede entender, le hago mímica para que ya entiende lo que habla Daniel. Pero para así no uso las palabras difíciles teológicas, pero el sí sería eso, ya está completamente. Y verbal y cese de la revelación. Dios ya, yo esto voy a pasar por arriba, continuemos, cesacionismo, los textos que ellos entre ellos se chocan porque no terminaríamos más. Cualquier cosa un día lo hablamos afuera o tomando un mate, invítame al asadito.
Bueno, vamos a hablar entonces de esto. ¿Qué es esto? A pesar de que Dios se ha revelado en todo eso, vemos que esa misma revelación nos salva. ¿Por qué? Porque vos preguntarle a cualquier persona, decirle, cuando estás predicando, mirá, y nombrá cualquier cosa, el cielo, las estrellas, un animal, un perro, cualquier, una florcita, esto, lo que vos quieras, todo tiene un creador. Cada cosita chiquitita que vos ves acá, cada cosita ha sido creada por Dios, todo lo que vos ves, hasta la madera, todo tiene un creador. Entonces, pero si vos le das esta información, esa persona no va a ser salva. Puede llegar a reconocer que hay un Dios, y sí, dar los atributos y la gloria, no como correspondía dársela, pero sí puede llegar a reconocer. Pero esa revelación que Dios hizo no salva. Si no están entendiendo nada de lo que estoy hablando, vuelvo al tema central. Cuando están escuchando un predicador, deben entender primero, bueno, acá no hice una introducción. La introducción es como que la homilética te enseña a hacer una introducción para que la persona ya sepa lo que está hablando. Acá no la hice, entré de crudo casi. Pero lo que estoy hablando es de la Biblia. ¿Por qué es necesario la Biblia? ¿Cómo ha preservado la Biblia? Ese es el tema que vengo hablando ahora. Entonces, a pesar de que podemos saber de que hay un Dios, que la revelación ordinaria nos muestra o nos revela de Él, los cielos y todo hablan de Él, esa revelación nos salva. Una persona no puede ser salva por eso. Necesita otra revelación. ¿Vos te acordás del nombre? Yo no me lo acuerdo. Extraordinario, no. Bueno, voy a decir entonces el nombre. Es el Señor Jesucristo. Porque tiene un nombre teológico eso. O sea que hay una revelación que es la... Así hay tres, me parece. Tres hay, ¿no? Primero la revelación que vemos con nuestros ojos, sí, su creación. Sí, la creación, que esa es la revelación ordinaria. Ordinaria. Estamos hablando de la Biblia. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que esa revelación no salva. Estamos hablando por qué las escrituras es necesaria ahora. No, esa revelación en sí a nosotros no. ¿Cómo se llama? Revelación especial. Revelación especial. ¿Vos te acordás de algo para hablar? Acotá algo, ¿no? Por favor, porque si sabes algo, decirlo porque estamos acá. No estamos en un servicio de adoración pública donde la mujer... Podés opinar. Si tenés algo para enriquecer acá, decilo. No te animás. Bueno, a ver, me lo decís a mí. Todo marcado. Claro, pero yo no tengo tiempo de una grabación de todo. Bueno, la revelación natural y sobrenatural, y la revelación general y especial. ¿Vos te acordás cuál es la revelación del Señor Jesucristo? O sea, si me lo podés hacer más fácil. La revelación especial. La revelación especial. Bueno, yo voy a tocar dos nada más. Una, la revelación, ese es del barco, pero en sencillo, pero más fácil. Sí. Pero igual hay que darle, porque son doctrinas, ¿me lo podrías mostrar? Doctrinas cristianas. Es como aquel, pero es el mismo, pero un poquito más sencillo, pero igual es carne. Entonces, esa revelación nos salva. Y la revelación especial, que es el Señor Jesucristo, es la que nosotros nos salva. Y ahora vamos a entrar de por qué necesitamos esa escritura. Yo me voy a adelantar, a todo lo que vamos a ver. Bien podemos tener las escrituras, pero las escrituras no te salvan. ¿Cuántos tienen Biblias en sus lugares ahí? Y Charles Hammond Spurgeon decía, tienen su Biblia con tanto polvo que podían poner con el dedo de la mano condenación, porque nunca la han leído, Y si fuera por el conocimiento, entonces los que estudian las galaxias serían salvos. Muy bien, ahí está. O sea, el conocimiento no salva, lo que quiere decir. Muy bien, gracias por esa acotación. El conocimiento no salva, no sirve. Tiene que haber una obra extraordinaria, tiene que haber una obra divina que, vamos a decir, sí utilice las escrituras. Y ahí es donde entra el plan de salvación, o lo que llamamos soteriología, como Dios salva. ¿Cómo le dicen? ¿Plan de salvación o? Soteriología. Soteriología. Sí, ya vamos a ver eso. Soteriología. Es el plan de la salvación. Entonces, ¿cómo Dios lleva a cabo la salvación? No es que yo levante mi mano y soy salvo. No es así de fácil. Dios es el autor de la salvación, ¿no? Ya no sé si lo hablaste, lo he escuchado acá. Padre, en el Consejo Eterno, Él planeó una salvación. Llegado el tiempo, vino Cristo. Gálatas 4:4, Él cumplió y después ascendió, Hechos 1:8, pero ¿qué pasa? No nos dejó solo, mandó el Paracleto, el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo es el que está soplando y a aquellos que el Padre le dio, los escogidos, los trae. Pero ¿cómo los trae? Y ahí entra por qué estamos estudiando esto importante que es de las Escrituras, porque las Escrituras son necesarias conocerlas. Bien, las Escrituras no salva la Biblia, porque no salva la Biblia. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tener una Biblia, no salva. Inclusive, pero el Espíritu Santo
toma de lo suyo, o sea, porque eso ha sido inspirado, y lo aplica a las conciencias de la persona, esa verdad, y él lo regenera y así opera, trayéndolo a la cruz, ¿no?, de Cristo, o sea, buscando. Ya vamos a llegar a eso, cómo opera, cómo salva, ya vamos a llegar, se llama soteriología, es otra materia que está acá dentro de la teología sistemática. De a poco vamos caminando, ¿no? Sí, yo para preguntar y esperar. Sí, no. Porque surgen preguntas. Sí. Pero de a poco. Entonces espero que se haya podido entender ese cosa. Claro, entonces esta fue la introducción a lo que vamos a ver. No, esto ya es el punto 1, lo que vamos viendo. El listo. punto 1, que dice ahí artículo 1, a ver si me podés mostrar del otro lado, ¿no? A ver. Acá dice, aunque la luz de la naturaleza Eso. y de la sola revelación Sí. Eso. Bueno, eso es lo que estamos considerando. Eso estamos considerando. ¿Qué sucede? Si se lee en Romanos 1:18 y Romanos 2:14 al 15, que no lo voy a leer, nos va a mostrar que la revelación natural, vamos a decir que habla o testifica de Dios, pero ¿qué sucede? Pero ellos no le dieron, ¿cómo se dice? No me acuerdo bien el texto, pero como que no le dieron la gloria, entonces Dios los entregó, pero Dios se manifestó en una revelación al hombre, pero esa misma revelación o ese mismo conocimiento ellos no lo salvó, no lo salva. ¿Qué ejemplo podemos tener? Lo de los judíos. Los judíos tenían mucho conocimiento, pero no conforme a ciencia. Ellos querían justificarse de su forma, no me acuerdo, dice Pablo, dice, es bueno tener celo, pero eso es conforme a ciencia, conforme a conocimiento. Entonces ellos se le dieron los pactos, se le dieron la promesa, pero ¿qué pasó? Se perdieron, Jehová lo destruyó. ¿Y? Entonces ¿qué sucede? Ese conocimiento y todo lo que le habían hecho no lo salvó para nada. Hijo de Abraham somos, decía. Y Cristo dijo, no, hijo de su padre es del diablo, le dijo. Caramba, ¿cómo? Y toda la información y conocimiento, entonces no salva conocimiento. Es bueno conocimiento, tener conocimiento, pero no salva. Tiene que operar Dios. Utiliza esa escritura para aplicarla o regenerar a la persona en un corazón nuevo. Entonces se puede llegar a entender, sí. O sea, como Dios obra. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a tratar de ir al capítulo, perdón, el párrafo 2, me parece que se llama párrafo 2, ¿no? Sí. De ahí habla, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Del 2 de acá? A ver. ¿O del 2 de acá? No, que bajo... No, eso me parece. No. Los libros, libros. Sí, eso los libros lo estoy por ver ahora. En el capítulo 1 yo podría hablar más, o sea, el capítulo... capítulo... dice 3, y además para conservar y programar mejor la verdad y para... ¿Qué habla? De que se revela a través de las escrituras. Bueno, yo voy... La naturaleza, por medio de Jesucristo, se reveló el Dios y ahora se revela por medio de las escrituras. ¿A eso se refiere con las 3 formas que se reveló el Señor? Ahí no sé. Que me quede entendido. No, en la tercera que habla Berkov, no sé cuál es la tercera que habla porque justo la sacó ella. Yo conocía las dos. Una la revelación natural que le digo yo y la revelación en Cristo. Pero hay una revelación más que una tercera que acá no la vemos dentro de la confesión que estoy viendo yo. Pero ¿vos te acordás? Sí, es lo que dice él por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Muy bien, 10. Mirá vos, ¿Qué? Esta está. Listo. Sentate, descansá. Deja que tire humo la serie. Ya está. Ni llora todavía. En serio, digo. Claro, porque ella lo estudia. Eso sí se puede conseguir acá, en Peñel. Sí, los vi, están los dos. Ese está bueno. Sí. Y yo en cuota los pago. Ese vino a Estados Unidos y... No, se ve como 4 años. En esa época, 1000, pero estoy hablando hace como un año atrás, 1000, pero no, con otros más. No, mucho. Ese es bueno. Entonces, sí, es dinero. No, es dinero y tiempo. Sí, y tiempo, yo imagínate. Porque una cosa es leerlo así como un cuento y otra cosa es leerlo con la Biblia. Claro. Y corroborando. Claro. Y sí, y también es más fácil poner cuando está escuchando a otro que está hablando, que ya se quemó el cerebro, te lo explica. Sí, pero igual. Cuando voy así, yo cuando fui por primera vez, de verdad no entendía nada. De verdad no entendía nada. Tuvo que... por eso Dios dice que puso maestros, pastores y maestros para hacernos la tarea un poco más fácil. Después te va pasando vos vas creciendo, Dios sabrá lo que va a hacer con vos y vos seguís vos. Pero yo se va pasando esto, de la información. No, yo no puedo hacer más. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora muy claro. Bueno, es
Hay que masticarlo. Para salvación. Por tanto, le agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Bueno, eso estaría para ahondar y yo no tengo mucho tiempo, pero Dios, sí, no sé si Hebreo 1 y 2 dice que Dios se reveló, se manifestó a los padres, algo así dice, en diferentes... ¿Puede ser Hebreo 1 dice eso? Porque yo no me acuerdo, lo tengo acá en la mente, pero no me acuerdo. ¿Cómo se reveló Dios? En la antigüedad sí se reveló, vamos a decir, por la teofanía y otras partes más. Ahora creo que me lo pasás. No, esto es Filemón. Hebreo. Dios, habiendo hablado muchas veces y a muchas maneras a otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Bueno, yo creo que tengo una Biblia ahí que es de Francisco de la Cueva, se llama Biblia interlineal, y él está bueno lo que él dice ahí en el griego koiné, si no me equivoco, me de decir, a ver, no sabe por el Hijo, por ¿no? hijo. Sí, en la traducción dice en Hijo. ¿Y qué diferencia hay en esa traducción del griego? En Hijo quiere decir que en esta traducción de Reina Manera 60 diría, bueno, no habló por el Hijo, cuando Cristo vino, anduvo predicando, claro, arrepentido, pero no, la traducción original es en Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo descendió y tabernaculizó Emmanuel con nosotros. Esa traducción, o sea, bueno, eso se llama el texto receptus. El texto receptus es cuando mejor le tenemos, podés pensar cualquier cambia cosa mucho. Entonces, cuando vos tenés, se van adquiriendo más manuscritos más cerca de la época de Cristo, más fiables son. Un manuscrito de 1500 a comparado a un manuscrito del 200 es más fiable este. Entonces eso es otro que también los que estudian eso, los manuscritos nos ayudan mucho a acercarnos a bien a la palabra, a lo que quiere decir, y eso significa un poco que te queme las neuronas, ¿no? Pero vas a ser un buen expositor de las escrituras, y esto requiere mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Estábamos hablando de eso, de que Dios le agradó también preservar. ¿Para qué? Para declarar su voluntad a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Que vamos a llegar dentro de un rato. Por medio de preservar su palabra. Si eso Satanás se hubiera encargado de... ¿Sabes cuántas gente murió por eso? Allá hay un libro rojo que se llama el libro de los mártires. Vas a encontrar mucha gente, mujeres abiertas así, por los católicos que les sacaban los bebés así vivos, los pisoteaban. Gente que hizo lo imposible porque es la palabra de Dios, vamos a decir, eso se lo han perseguido. Pero William Tyndale, si no me equivoco, y otros más, Luteros, y otros más que ayudaron en la historia. Los ponían en sacos de arroz. ¿En saco de arroz era? Los ponían en sacos de arroz. En saco de arroz la escritura, ¿no? Sí. Todo para que nos legaran la escritura. Dios preservó estas palabras, y muchos no la leen. Están ahí como la Biblia, pero Dios le agradó, por eso y saca la confesión, le agradó preservar. ¿Por qué? Porque por medio de eso Él nos revela cuál es su voluntad. Si no, el conocimiento, o sea, si fuera verbal, se hubiera ido pasando. Entonces, Él... Aún con eso... Sí, y aún con eso se transcribe. Bueno, ahí abajo tengo dos traducciones de los testigos de Jehová. Y nada que ver, sacan todo la deidad de Cristo, lo sacan. Entonces, voy a ver si puedo avanzar en el 1, porque quiero llegar al 5 rápido. Si no, no terminamos más. Entonces le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace de la Santa Escritura muy necesaria, habiendo cesado ya aquellas anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Entonces, si han visto, no se han visto la teofanía, han visto con la zarza, ¿no se acuerdan? La zarza que viene, no me acuerdo si es Moisés, y va y él le llama la atención, y ¿qué hablaba? ¿Cómo es posible? Bueno, Dios en esa época se manifestaba, o en sueño, estaba hablando así y decía Samuel, Samuel. Bueno, Dios ya de esa época no se manifiesta así más para revelar más su voluntad. ¿Cómo podemos explicar? Que todo lo que es concerniente a la salvación, a la soteriología, que decimos así, el plan de salvación, Él ya lo ha revelado a las Escrituras. Deuteronomio, Apocalipsis, Deuteronomio 4, en Apocalipsis, no sé si 21 o 22, dice que no le pondrás ni quitarás, para que no te venga maldición. O sea, no le pondrás de más a las Escrituras. ¿Qué sucede entonces? Por eso es que es necesario... Estamos viendo por qué es necesario este tesoro que tenemos escrito, que es el de esa escritura, que a Dios le ha agradado preservar para nosotros. Entonces vemos que Dios ya no se revela, Dios no habla más del monte de Sinaí y la gente tiembla.
no hace más eso. Ahora vos querés escuchar a Dios, te vas y lees su palabra y Él te va a revelar. Después vos querés hablar, vas y orás y Él te responde. Te responderá justo en una prédica cuando está hablando alguien y dice, uy, yo oré por eso, y justo una palabra capaz que ni sabía, pero Dios te respondió. O justo un día te levantaste, voy a hacer un devocional y justo la palabra, entonces Él te manifiesta así. ¿Por qué? Porque vos tenés el Espíritu y el Espíritu mismo te va a llevar a las Escrituras, pero porque a Él le agradó preservar esas Escrituras. Entonces son importantes las Escrituras para que se pueda llegar a entender, ¿no? Voy a ver si puedo ir al 2, que me interesa para ir avanzando. A ver si yo puedo tener el 2. Bajo el nombre de las Santas Escrituras, o la palabra de Dios escrita, ya están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son estos. A continuación están los nombres de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 de Nuevo. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer regla, fe y de vida. Bueno, bajo el nombre, o sea, de las Santas Escrituras que tenemos, yo estoy leyendo literal de la confesión, o palabra de Dios escrita, que están contenidos los libros, vamos a decir, del Antiguo y el Nuevo Testamento. 39 libros sabemos que es el Antiguo Testamento y otros son, si no me acuerdo, 27, porque acá no dice, pero creo que son 27 si no me equivoco, ¿no? 29, no 39, sí. ¿Son 27? 27. Sí, acá dice 27. Y si no me equivoco son 66, pero bueno, deben ser. Sí. Y todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Cuando se forma o se cierra el canon, voy a contar un poco de historia nada más. ¿El canon? Sí, toda la Biblia. Así. Sí, se llama. Cuando se cierra eso así, vamos a decir shock, que se hizo toda una, ¿cómo se dice esto? Tiene un nombre. Sí, es como un concilio que se juntaron. Porque había más, sí, están los libros apócrifos que ahora vamos a... que la Iglesia Católica. Bueno, justo lo que tengo que hablar ahora. Justo voy a entrar con eso a hablar. Bueno, se formaron esto. Bueno, otros reformadores, vamos a decir otros hermanos, creen que bien esos hombres, porque para que estuviera así las Escrituras, no es que dijeron altate ti, sino que hubo una forma. Tomaron en cuenta ciertas cosas, que la palabra del Señor Jesucristo que hablara, que aquellos que estuvieron caminando con Cristo como el apóstol Pablo, todo eso jugaban factores importantes para introducirse. El libro de Santiago como que estuvo ahí, Apocalipsis entró después porque no quería entrar, Apocalipsis lo metieron casi al final, entró como en la cola y por eso que entró el último, me parece. Claro, entraban mucho, pero hablaban de Dios, tomaban muchas en cuenta cosas. Después están los libros apócrifos que no fueron vendidos, porque sí lo podemos tomar, ahora voy a hablar, como libros históricos, que son buenos porque cosas sucedieron, pero no lo tomamos como inspiración divina, de que Dios las inspiró. Muchos creen, dice, bueno, esto fueron los hombres, pero no fue, creo yo y otros más, que aparte de que los hombres contribuyeron vamos a decir, en formar todo el canon en las Escrituras, fue el Espíritu Santo el que guió a estos hombres para que pusieran esos libros y estuvieron acá. Porque muchos dicen, no, el concilio fueron los hombres, los que y dan tributo solamente a los hombres. Y va a escuchar muy poco que dicen que el Espíritu Santo fue el que los guió. También fue escrita por hombres, sin embargo dice que inspirada por Dios. Sí, fue inspirado por el Espíritu, el soplo de Dios, ¿no? O sea, sus mentes, sin que ellos perdieran, no entró en ningún trance así y empezaron a escribir. No. Ellos siguieron manteniendo su cordura, su seriedad, cabalmente, pero inspirados y escribieron, guiados por el Espíritu Santo. Tiene otra, no tengo tiempo de hablar lo que dice Pedro, pero tiene otra idea en el griego, esa de guiado. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, el párrafo 2, bajo el título de las Santas Escrituras que estamos viendo, que estoy considerando ahora, ya dije, no tiene todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que, ya hay agua fría, sí. Capaz que le quería agua fría al pastor. No, que se le atento. Creo que se dio cuenta que me estaba agarrando la garganta. Es un tic que tengo. Cuando me ves así, y ya me empieza a picar. No me empieza a picar. Ya no tengo de tanto hablar no produzco saliva y hablo rápido. ¿Por qué hablo rápido? Porque tengo mucha información. Si no hablaría más pausado, pero estaríamos hasta la noche. Pero ¿qué sucede? Entonces, ¿qué crees esto? El artículo 2, que Dios le agradó esto, ¿no?
guardar o preservar esta palabra bajo todo esto de que este canon que tenemos nosotros. Nosotros llamamos el Antiguo y Nuevo Testamento, que sí está mal llamado. Esto lo voy a acotar yo, no está dentro de esto, lo voy a acotar yo. No es Antiguo y Nuevo Testamento, es solamente un testamento, pero ya lo vamos a ver más adelante, porque Dios no tiene varios procesos de salvaciones, Dios tiene un plan de salvación. Solo que por ejemplo, Antiguo Testamento era por obra y Nuevo Testamento no. Romanos 4 no habla de no. Entre la venida de Cristo y el profeta, la otra parte, sí, yo pensé que sí que era. Bueno, entonces vamos en sí toda la Biblia sabemos que habla vamos a decir, de los actos, o el Antiguo Testamento, sí, acá me voy a encontrar un poco de ayuda. Nos registra, vamos a decir, una serie de los actos de Dios preparatorios, pero ¿para qué era esto? Para el logro que iba a ser la redención de Cristo, o sea, en Cristo. Lo que sucede es que en esa época no se entendía esto, era como una tipología, creo que se llamaba en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento a Dios le agradó revelarnos a nosotros lo que ya estaba haciendo en el Antiguo Testamento, pero no, que no era porque eran salvos por obra, en ningún momento fue por obra salvo, siempre fue por gracia, por eso creemos que es por la gracia, ¿no? Entonces Dios le agradó revelar estas escrituras, y bueno, es la que tenemos ahora en nuestras manos, ¿no? Según la traducción que tengamos nosotros. Aunque en el Antiguo Testamento sí Dios hablaba, pero ahora no. Mismo 2 Samuel 23:2 dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso su palabra en mi lengua, pero ahora no hace eso, ya no es. Por eso que vos en la iglesia ahora van al Antiguo Testamento y vos escuchás que sacan una prédica y empiezan a como gritar y nombran palabras de ahí, pero están sacando fuera de contexto cuando hacen ese tema, así que ellos lo crean no sé cómo, de la nada, no sé de dónde lo sacan, meten la mano en la galera y sacan un tema, pero no es tan así, tan de fácil, porque Dios no sigue hablando de esa forma. Además era para ciertas personas, para un momento, para una situación. Entonces yo no puedo tomar esfuérzate, sé valiente. Claro, eso es lo que es. Era para Josué. Si que las promesas son aplicables para todo tiempo. Para ahora. Dice que para mí que el pacto con tus hijos serán, tus generaciones serán salvas, todos lo toman diciendo, todo en tu casa. No, porque la salvación vos sabés que es individual. Por eso. Ahí se cayó todo el argumento de ellos. Si yo, es como que yo diga, yo creo, entonces dice, como que yo cree él, yo no hago nada. No, vos debéis personalmente a la cruz y pedir perdón, es individual. Sí hay una promesa en 1 Corintios 7, podríamos 1 Corintios 7, que la esposa puede ser santificada en el esposo, o el esposo en la esposa, y los hijos también, pero lo que quiere decir no es que, el 1 Corintios 7 dice, bueno, que el esposo puede ser santificado en la esposa, si ella es cristiana, yo voy a decir, no, lo que habla sí es que al haber un cristiano dentro de la familia, esa persona puede ser apartada por Dios por el testimonio de él, claro, pero no que son salvos tu casa todos. Sí. Eso es lo que claro, porque lo vuelve a decir en Hechos también. ¿En Hechos? Sí, lo que sacan nuestros amigos presbiterianos, sacan Hechos. Sí. Sí, bueno, es el texto de ellos, dice que... Estoy buscando. Por eso que dicen que son salvos los hijos también. ¿Por qué? Porque dicen que del pacto. O sea, si nosotros también queremos tener... el pacto que le dice, creo que el pacto, no sé si no nos nombra el Salmo, o David, pero claro, está hablando específicamente... Yo no lo encuentro. Acá. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y si guardaron mi pacto y mi testimonio, yo le enseñaré y sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. No me acuerdo. En Hechos está. No me acuerdo en qué parte. Sí, en Hechos. Ya vamos a llegar a eso, Bueno, sí. Entonces, ¿por qué? Voy a hacer un repaso. ¿Por qué la necesidad de las Santas Escrituras? Lo que vine hablando todo, si no entendieron. Esto es un chiquitito, vamos a decir, comprimido como un pendrive, así metido todo así, por si no entendieron. Lo que expliqué hasta ahora, ¿por qué tenemos necesidad de las Santas Escrituras? ¿Por qué yo tengo necesidad? ¿Por qué Daniel necesita de la Biblia yo? Yo puedo creer y ya está, no. ¿Por qué necesito llevar una espada? Entonces eso es lo que vine hablando acá. ¿Por qué necesito? Debemos entender que la condición nosotros del pecado, o sea, ¿qué sucede? Distorsionó, el pecado distorsionó la imagen. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Lo que pasa es que el pecado distorsiona, no nos vemos bien. Entonces Él tiene que volver a ponernos de nuevo en una condición recta, alineados con Él. Pero si nosotros no tenemos las escrituras, vamos a decir, porque el pecado, vamos a decir, nos hizo extraviar,
no me acuerdo cómo se escribe, errar es el blanco, pecar, ¿no? Tiene otra, no me acuerdo, jamartía me parece que en el griego, que es errar, no darle en el blanco. Entonces, es necesaria la escritura para esto, por eso Dios se revela por medio de las escrituras para mostrarnos cuál es su voluntad. Porque si no estaríamos perdidos, si no hubiera una guía, Sí, una guía del auto, una guía, claro, cada uno andaría, yo creo esto y todo vamos a decir, ¿cómo se dice? Si para vos sirve, sirve, para mí sirve, tiene un nombre eso, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo en este momento, pero no es así, es lo que dice las escrituras. Entonces por eso es necesario saber qué dice las escrituras, y Dios dejó todo este registro, vamos a ver, histórico en las escrituras, para que nosotros vayamos y veamos lo que dice, lo que Dios ha dejado revelado en la palabra. Entonces para eso es necesario. Y lo que estaba viendo acá en el capítulo 2, antes de empezar en el 3, que en el Antiguo Testamento, vimos los 39 recién que estuve hablando, 39 artículos, que esto voy a pasar por arriba, ¿no? El capítulo 2. Y 39 artículos, 39 libros y 27 en el nuevo, ¿no? ¿Qué es esto que estaba hablando? Que son los actos preparatorios que estaba explicando, vamos a decir, de lo que iba a llevar a cabo el Señor Jesucristo en la cruz. O sea, estos actos preparatorios, matar el buey, el día de Yom Kippur, la fiesta, todos esos panes, el tabernáculo, todo eso representaba lo que iba a hacer Cristo. Eran actos preparatorios que estaban ocultos y llegado en tiempo Dios le gustó, le agradó revelarnos. Entonces, para que puedan entender un resumen, decir, ¿qué es la Biblia? ¿Por qué está bueno? Por decir, vamos a decir el Antiguo Testamento, que está mal dicho. ¿Qué me muestra el Antiguo Testamento? Me muestran los actos preparatorios, sí, la emulación de tipología. Ese, que hablaba de eso. Bueno, sí. A ver, ¿tenés algo a decir? Sí, no sé si lo mismo, pero dice que el Antiguo Testamento confirmaba la venida del Salvador, del plan redentor de Dios. Muy bien. Y su resurrección. Y el Nuevo Testamento es la confirmación de o sea, por decirlo de una forma, no habla así el libro, que es el que usted me dio. Sí, tengo una hojita la más que te quedaron. De eso que todo se vino profetizando en el Antiguo Testamento, nada más que el Nuevo Testamento también revela la segunda venida y la conclusión de lo que vendría a ser el plan de salvación o el tiempo postrero, digamos. Están los tiempos, los días postreros y el día postrero. Hablaba de eso. Que el Antiguo Testamento era la confirmación de la venida de Cristo y de su resurrección, la primera. De la resurrección y la primera venida, cuando viene y deja el Espíritu Santo. No, el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento es la confirmación. No, el Antiguo no. Pero no que es. se revela en el Antiguo Claro, como Testamento. de cierto modo estaba todo oculto en simbolismo. Claro, estaba oculto, sí, eso Simbolismo, claro. era la tipología. Fíjate cuando matan viste que pasan así, bueno, pasaban los pecados, Claro. pero ¿por qué usaban dos? Y uno se lo soltaba, como dice el libro de Hebreo. ¿Por qué? Porque el que lo hacía moría. Y después al otro se lo soltaba así, ¿por qué? Representaba la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ese animal que le cortaste el cuello no se iba a levantar, entonces tenían que tener dos. Cristo no hizo falta, él murió y se levantó. Entonces eso todo es un simbolismo, una tipología, el tabernáculo, dice, se levantó el tercer tabernáculo, todo eso que no quiero nombrar predicadores importantes, pero todo eso eran tipologías más así de lo que era, lo que iba a ser Cristo. Por eso que no puedo, hay algo que está, perdón que lo voy a decir acá en la grabación, pero está equivocado Berkov, y yo un humilde que no ni siquiera, vamos a decir, le puedo atar los zapatos, pero sí puedo decir lo que es las escrituras, que él dice que algo del Antiguo Testamento podemos encontrar la revelación en el Antiguo Testamento. Pero eso es imposible. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no trae luz sobre el Antiguo Testamento. Claro. Bueno, pero en esas cosas se equivoca este gran teólogo, porque eran falibles, hasta los mejores teólogos. Él dice que el Antiguo Testamento, o sea, no tenía luz, no podía mostrar. Si lo explicaras, vamos a decir en que como que una tipología no mostraba pueblo de Israel. Sí, pero fíjate que muchos de ellos estaban ciegos, por eso, porque es que Dios le hace resplandecer a quien quiere. Sí, la información, podés saber mucha información, pero eso no significa que sea salvo. Nicodemo era un, no sé si un principal,
y como Cristo le dijo y venía así a preguntar, no sabía. Y en el Antiguo Testamento creo que en Deuteronomio habla también no aparece la palabra regeneración o nacer de nuevo, pero sí hablaba. Lo que pasa es que ellos no le gustaba, entonces no entendía, entonces no entendía mucho esto. Entonces información es bueno, conocimiento es bueno, pero si Dios no te habla, por eso Pablo dice que oremos para tener conocimiento y sabiduría, que Dios nos haga resplandecer los ojos para que podamos abrir y entender esto. Vamos al párrafo 3 un poco, así ya puedo ir avanzando un poco más. Y yo de paso a ver si me quedé por acá atrás, que no estoy. Párrafo 3, a ver si lo puedo encontrar. Estoy en el 6. Me fui para allá. El párrafo 3 habla de, si me ayuda, bajo el nombre... los libros apócrifos, no. Los libros comúnmente llamados apócrifos, bueno, acá entramos sobre esto. No siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Es clarito. Entonces estos libros, que son llamados apócrifos, no son de inspiración divina y no forman parte del canon, vea que es el canon, o de la regla de la escritura. Después vamos a ver qué es esto de las reglas de las escrituras. Y por tanto no tiene autoridad para la iglesia, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Lo que está diciendo es que, sencillo palabra, lo que explica es que lo podemos usar como libros históricos, libros de información. Creo que Judas, si no me equivoco, Judas no, Iscariote, sino que Judas, él nombra el libro, algún libro de ¿cómo se llama este? Creo que es este que se fue para arriba, uno de esos, creo que no, y el séptimo hijo de Adán, no creo, pero esos libros no aparecen en la Biblia, no están, pero fíjate que lo toma como libro histórico, o aparece cuando, me parece que Judas es, que nombra también cuando el arcángel Miguel peleó contra Satanás. Por el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está en esa escritura? Pero él toma esos libros históricos de los judíos, no me acuerdo qué nombre tiene, y lo utiliza como información que estaba, pero no como inspiración. Entonces, como Judas, podemos tomar ciertas informaciones de esos libros que son históricos, pero yo no lo puedo decir que es la revelación de Dios, o sea, la palabra o el soplo. La palabra soplo en 1 Timoteo creo 3:16, no me acuerdo bien la palabra, pero es la inspiración, el soplo de Dios. No puedo decir eso, pero ellos fíjate que sí lo tomaron, pero como para información. Entonces sí lo podemos tomar así nosotros, como un libro de información, algo que pasó de Macabeo, que dice ella que sí pasó, que una vez hablé algo de el anticristo, que bueno, pero Macabeo hablaba un poco de eso. O sea, habla un poco de eso, pero ¿qué sucede? No lo podemos tomar como inspiración. Yo no puedo dar un tema un domingo sobre, no sé, el libro de Judith, porque no es inspiración divina. O sea, entonces no podemos sacar un sermón, pero sí podría sacar una información, una analogía de la fe o algo como para enriquecer el tema, pero no es inspiración divina. Entonces queda que creo que es muy claro lo que dice acá estos libros apócrifos. Entonces no son tomados como inspiración divina o parte del canon, y no son autoridad para la iglesia de Dios, y nosotros no lo aceptamos, vamos a decir, más allá solamente lo aceptamos de que estamos en el párrafo 3, sino como escritos humanos, como Macabeo, primera y segunda Macabeo, Tobías, Baruch, Judith, Sabiduría, Ediciones, Esdras y Daniel. Daniel lo digo porque nosotros tenemos Daniel, creo hasta el capítulo 12. Ya tienen dos más, pues una más. Sí, dos más me parece que tienen, dos más. Y yo lo leí, Se dice que habla que una poción más. Sí. Yo lo tenía ahí en uno de esos, digo, ¿y esto, dijo? Que vence un dragón, ¿no? Sí, que vence un dragón, sí. Por Dios. Que hacen un ungüento. Un ungüento mágico, no sé. Yo no lo escribí, soy Daniel, pero no lo escribí. Yo no fui. Entonces la identidad de las escrituras estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podemos identificar? Eso de la identidad, o sea, ¿cómo podemos identificar? Y esos libros no los identificamos como inspiración divina. O sea, entonces creo que queda claro. Ahora vamos a hablar de la autoridad de las escrituras. El párrafo 4. La autoridad de las santas escrituras, párrafo 4. La autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o de iglesia, sino enteramente de Dios, quien es
la verdad misma, el autor de ella, por tanto debe ser recibida porque es palabra de Dios. Entonces este artículo 4 nos habla, vamos a decir que la iglesia, voy a buscar un poco de mis apuntes para enriquecer un poco más, que la iglesia siempre reconoció a la Biblia como la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Pero esto no, vamos a decir, no debe ser considerado como, a ver cómo puedo explicarlo. A ver si lo puedo explicar. Yo lo quería explicar con mi palabra y al final ya me terminé enredando. Sí, porque lo quería explicar con la forma mía y me hice un matute. Bueno, las autoridades de la Santa Escritura, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o de iglesia, sino que enteramente de Dios. Ahora voy a explicar un poco. Esto de lo que está hablando es un poco de historia de la iglesia, para poder entender. Después estamos hablando un poco de la reforma acá, por eso que se le subió un poco de esto de la confesión esta. Según mis apuntes dice así: quien asimismo es la verdad, el autor de ella debe ser querida porque son la palabra de Dios. Ay, me pasé. ¿Qué sucede? La autoridad de las Santas Escrituras no descansan, vamos a decir, no me acuerdo si Lutero decía algo, si me equivoco, alguna escuchó, por favor corríjame, se lo agradezco, que la iglesia no le debía decir a la Escritura que debía hacer, sino que la Biblia le decía a la iglesia lo que la iglesia debía hacer. En ese tiempo las escrituras estaban, tenemos que hablar que con esta es una confesión vieja, lo que pasó en esa época, tratar de mantenernos en ese tiempo. No sé si se puede llegar a entender lo que estoy hablando. Sí. Entonces ellos como que tenían ocultas las escrituras, la gente estaba completamente ignorante. Incluso el hombre levantaba y hablaba en latín, ¿no? Y entonces sí, y no se entendía nada. Entonces yo le podía decir la iglesia lo que quería. La Biblia dice así: cuando aparece Lutero, bueno, antes estuvo Hus que lo terminan matando, y otro más, después aparece Lutero, y claro, Lutero dice no es así, y empezó a hacer una traducción, creo que era del alemán, algo así, las 95 tesis. Y claro, la gente empezó a poder leer y entender, y no era como le decía a esta gente, que incluso la salvación se podía comprar, cuando tiraba la monedita, ¿te acordás? ¿Quién era ese? Sí. La salvación se compraba, ya en esa época existía. El Papa quería construir que era una catedral, entonces salió, mandó a uno de esos y decía a la pobre gente que no entendía. Comprabas no la tuya, sino también los de tus familiares que estaban muertos. Como el predicador que yo digo. Sí, no me acuerdo bien cómo decía, tan rápido. Tan rápido cae la moneda. Tan rápido cae la moneda en el negocio, en la bolsita. Tu alma de tus familiares salen del infierno. Y bueno, se compraba, bueno, y Lutero sale con la traducción, o sea, las 95 tesis, después empieza a traer. ¿Y qué sucede? Esto no gusta, o sea, no gusta que a esta gente de acá, a esta iglesia y a Satanás, ninguno. ¿Por qué? Porque Dios levanta personas, no me acuerdo si decía otro, no sé si justo otro más, decía que es mejor uno con Dios. ¿Por qué? Porque a veces puede estar uno, decía un reformador, pero es preferible que ese uno esté con Dios. Entonces, lo que sucede, a veces Dios se ha manejado así, pero siempre ha usado personas ¿para qué? Para preservar su santa palabra tal como Él la quiere. Entonces la iglesia no le puede decir a la Biblia lo que quiere decir. Y vamos a traerlo a la época de ahora. Fíjate que todos estos pare de sufrir, que estaba viendo ayer, pasar por el camino de la sal, y no sé qué cosa que estaba el otro. Sí. No me acuerdo, había otra cosa que tenías que tocar. El manto, el velo, el manto de la Vayamos, disculpa. Vayamos más a la que estamos más cercana, porque ellos están muy lejos, son hechiceros. Bueno, vayamos a los de la prosperidad, que vos tenés que pactar. A mí me enseñaron esto, yo nunca lo creí, pero me decían, vos tenés que pactar. Si pactá tu auto, entregá tu auto a la iglesia en un pacto, sí. Y decirle: Señor, yo te doy mi auto y vos me das la casa. Era un trueque. Era un trueque. Claro. Y Dios te lo tiene que dar, y Dios te lo va a dar. Porque, no sé, bueno, ¿viste? Y después lo veías al pastor con no, y después la iglesia, claro, teníamos una iglesia que se caía a pedazos y se un templo tenía un auto roto y se compró ese alquiler. Bueno. No. Y todo a pata porque te habían puesto el auto ahí para la iglesia y todo. ¿Qué fue en el enlace que vimos que vos podías comprar tu milagro? Sí, también. Vos podés comprarlo, pasar tu tarjeta y te lo compras. Entonces, sí, lo hemos visto. ¿Qué fue? En un video en YouTube. ¿Qué cosa? Que el pastor estaba predicando y decía: si usted quiere un milagro, pase ahora la tarjeta por el postnet y diga el milagro que usted quiere, se le descuenta de su tarjeta y usted va a comprar ese milagro. Mágico. Sí, tremendo.
Bueno, entonces estamos hablando de la autoridad de las Santas Sí, Escrituras. sí. Entonces, por la que esta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o de la iglesia. ¿Por qué? No dependerá de explicar, sino enteramente de Dios. Eso lo tienen en el mismo apunte que están ahí. Yo estoy leyendo solamente los apuntes que tiene, o de la confesión. ¿Quién es la verdad misma? El autor de ella, por tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué es esto? Porque Dios es el autor de las Escrituras. Y por eso es que nosotros debemos creer, o sea, sencillamente por eso, porque Él es el autor de las Escrituras. Y Él entonces es vamos a decir, es la autoridad máxima. ¿Qué queremos decir esto? Que ningún pastor, ninguna denominación, iglesia, bautista, reformada, de la gracia, o solo gracia, significa que tiene la autoridad máxima. Nadie, ni yo ni nadie. Lo único que tiene la autoridad máxima es Dios. ¿Y dónde podemos encontrar la autoridad máxima? Ahí está. Cuando yo diga algo contrario a lo que está en el Sagrado Libro, hable primero Dios, calle el hombre. O sea, ¿por qué? Porque ahí está la autoridad máxima. Entonces, en cambio, en esa época la iglesia, los sacerdotes, ellos, la autoridad divina, incluso creo que es ¿cómo se dice? El pontífice. Sumo pontífice. Eso los reformadores les decían, gracias, que era el anticristo. ¿Por qué quiere decir? Porque quiere decir que él es Cristo mismo, es el representante, es ¿no? el representante de Dios en la bueno, tierra. si vos lo mirás, Así los reformadores siempre decían de que ese era el anticristo, que se iba pasando. Bueno, eso tenemos para hablar, pero bueno, ¿qué sucede? Lo que sucede es eso, que la iglesia no es la autoridad máxima. Fíjate que dice, con ello dice, no sé cómo se llama, no le dicen decreto ellos, pero como que, vamos a decir, el Papa dice, ¿no? Me lo digo a ver si me vienen a buscar a mí, me vienen a buscar que sale en la grabación. Como el pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia de allá de México, digo, que buscar, dice, sale en la grabación, borrar eso, dice. Pero, ¿qué sucede? Dice algo y es palabra santa. Bueno, este artículo nos enseña que no es así. La autoridad máxima es la Biblia. Y cuando así acá asisten 2 o 3 reunidos y yo llego a decir algo que está en contra de eso, vos tenés que ir a la autoridad máxima bien, o sea, con espíritu de mansedumbre. Si vos querés, como Gálatas 6:1 dice que aquellos que están mayores en la fe espiritualmente, me corregís. O sea, siguiendo los pasos, ¿no? O sea, cualquier acusación, un anciano, 2 o 3, y bueno, pero corrigiéndome bien de ahí. Pero esa es la autoridad máxima. Eso no quiere decir que ahora me he revelado con el pastor porque tengo la autoridad máxima. No, tampoco una anarquía. No. Pero sí, esa es tu autoridad máxima. También esta, sí, es nuestra... Y con la cual vos podés discernir los falsos profetas. Claro, de comprobar de que a ver si acá me quedo, acá me voy, a ver qué dice. Seguro. En los primeros 5 minutos ya me dice todo. Es como muchos lugares que vaya los primeros... No, a veces los primeros... Acá ha venido uno y se fue. Y yo le digo, mirá que ya estamos en 2 bancos. Y se sentó acá, vino de Buenos Aires. Y dice, no, yo no vine a buscar, no sé qué me acuerdo que dijo. Así sí, como, que no venía a ver en sí el templo. Yo fui al centro, dice, a esa pared así. Y decía una pastora, No, que primero lo atendió, cuando viste que allá se acostumbra que te dan la bienvenida, se paran como mujeres, serían, y que uno era muy afeminado, y a él le llamó la atención de que como un afeminado, y que después empezó a escuchar a una pastora que predicaba y le llamaba la atención, y lo peor es que le habían dicho que era reformado y de sana doctrina el lugar. Y le habían mandado un bautista. Un bautista le habían mandado a la cueva. Bueno, sí, se están desviando algunos. Y no sé qué pasó. La mayoría. La iglesia bautista de mi barrio, el pastor murió. Y quedó la mujer. Y la mujer hizo pastora y la está llevando ella sola adelante. No. Ella sola, ella la pastora y la cabeza de la iglesia. Una vez yo di hace poco sobre el gobierno eclesiástico de los pastores y mostré de un misionero que murió. Por eso seguimos con el tema, ¿no? La autoridad de las escrituras, pero hablando sobre eso, la autoridad de las escrituras. Murió el misionero, el marido, y ella se quedó. Pero ¿qué pasa? Como la mujer está al lado, ¿qué pasa? Lo absorbe información porque está bla, y todo se levanta, y habla, y claro, y todo eso, aunque uno crea, cuando viene alguien y se da cuenta de ella diciendo, caramba, no te das cuenta, pero vos tenés bastante conocimiento que has adquirido. Entonces, y mismo. ¿qué hizo? Sí. Porque... ¿Qué hizo? Ella no fue y predicó.
ella agarró y adoctrinó en esa selva, algo así, a un hombre, y le pasaba los sermones, los bosquejos, lo que tenía de su marido, y lo fue preparando. Y el domingo, ese hombre, como dice, ¿no?, el anciano, el presbítero, el pastor, el líder, pero ella no se fue, quedó a cargo. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima de las escrituras decía que no podía hacer ella eso. Entonces ella no se iba a rebelar contra Dios, pero sí le pasaba, podía preparar a otros y pasarle hasta cuando ese hombre ya se pueda manejar y bueno, preparar su sermón él mismo ya, pero bueno, pero se manejó de acuerdo a la autoridad máxima que las escrituras dicen. Entonces, pero era apta para adoctrinar. Sí, puede enseñar, la mujer puede enseñar, no estamos diciendo que no, pero la mujer puede ser maestras muy buenas, pero ¿qué sucede? Libros, todo. Buenos libros, pero en su lugar. Dios tiene un lugar, Dios tiene un orden, y ellas pueden hacerlo así, lo que queremos los reformados. Tienen un orden, un lugar, y le han salido muy buenas mujeres, y muy buenos libros, y unos pastores hasta capaz que leen de ellas. Yo no he leído, pero absorben información porque son hijas de Dios, y Dios les ha dado conocimiento, y ella, pero ponerle maestras del bien, dice que vamos a ver. Entonces sí son maestras, pero en un lugar colocada, un ejército puesto con sus armas en un lugar, cumple una función. Yo cuando estaba en la guardacostas, yo estaba en popa, en la parte de atrás de los motores y donde estaba la 762. Yo no me podía allá adelante, deja que te ayude, no, porque rompo toda la función del equipo. Entonces sale todo, no quiero ser un cuadrón, pero todo el cuerpo, vamos a decir, fluvial que estábamos ahí se cae, porque pierdo el lugar mío de batalla. Entonces, claro, ¿qué sucede? Y la misma, la mujer ocupa un buen lugar, en posición, pero donde Dios le ha colocado, y puede ser muy buena enseñando, doctrinando, pero no donde tiene que ocupar el hombre tiene que estar ahí, no se puede enseñorear, y predicar significaría enseñorearse, aunque no lo haga con mal corazón, pero estaría en contra de Dios. Bueno, vamos a ver si me puedo dar el punto 5 ya para ir terminando, porque entonces deben ser creídas solamente porque son la palabra de Dios, la autoridad máxima, ¿no? Y no es ningún pastor, ninguna iglesia, ningún obispo, nada de eso. Bien, Dios puso pastores, maestros, pero se sujetan a ellos, pero si ellos tienen como regla de suficiencia, vamos a decir, las Santas Escrituras como autoridad máxima, ¿no? Y no la iglesia, ningún, ¿cómo se dice esto? Ninguna denominación, nada de eso, claro. No. Solamente la autoridad. Denominación solamente para saber, para tener una idea que están predicando. El 5, el último, y ya con esto cierro. El testimonio de la iglesia de Dios, este lo tienen ustedes ahí. El testimonio de la iglesia de Dios puede moverse. Yo no lo voy a leer porque no sé si quiero leer. ¿Yo? ¿Quiere leer? Sí. Por favor, un poquito en voz alta, bueno. Si sale acá. Vamos a hacer un poco más. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. A la vez el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes. El fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es dar toda gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace el único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de obras de sus excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Ese es el punto 5. Bueno, gracias. Entonces, bien, dice que el testimonio de la iglesia puede movernos, inducirnos a tener para la Santa Escritura una estimación alta y reverencial, a la vez el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo. Ahí le voy a explicar todo esto. La armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar todo el libro, que dar toda la gloria de Dios. Bueno, la iglesia, o cuando venís al servicio de adoración pública, o como decimos, como nos reunimos como hermanos para adorar a Dios, yo, o lo otro, cuando llega a crecer, hay otro ministro, te podemos inducir a que les tengas una alta estimación, porque yo del púlpito voy a tratar de levantar el nombre de Cristo y las Santas Escrituras, porque mañana he predicado de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
¿Y qué habla de las escrituras, de levantar en alto? Entonces eso, vos vas a crear una alta estimación por las escrituras. Pero yo no puedo hacer la obra que tiene que hacer alguien. Entonces eso te explica el párrafo 5. El testimonio de la iglesia puede movernos, o sea, mañana me puede mover a mí, inducirme a mí, las escrituras, o sea, tengo grandes, no que la revelación, se puedo hacer, llevarte a que, o motivarte, pero no motivarte esa motivación, sino a que tú le digas, empezar a tener mayor aprecio. Eso puedo hacer, pero yo no puedo hacer la obra que tiene que hacer, que tiene que hacer otra persona. Y ahora te voy a decir quién es, porque ahí lo dice, a fin de que se proponga alcanzar todo libro, que es darle la gloria a Dios, y eso se trata, todo libro de la palabra de Dios es darle la gloria a Dios. De eso se trata las escrituras. El claro descubrimiento que hace el único modo por el cual puede alcanzar la salvación del hombre, la multitud incomparable de las otras, y su excelencia y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundante que es la palabra de Dios. Entonces todo lo que expone las escrituras, que nos muestra cómo alcanzar la salvación, las obras de excelencia que están ahí, todo nos muestran, es para que demos la gloria a Dios. Yo solamente estoy leyendo la conclusión que está ahí, la que tienen ustedes nada más. Y después dice, sin embargo, y ahí está, nos aclara, ahí viene, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina por medio de ella. ¿Cómo podemos saber la autenticación de las escrituras? ¿Cómo podemos saber que son auténticas? Que no la escribió alguien que, vamos a decir que... Sí, que se le ocurrió. Se le ocurrió, se tomó 2 copas y con él escribirá algo. A ver qué se me sale. Más allá de que son 66 libros, podría hablar de muchas cosas, que diferentes épocas, diferentes personas, no sé, culturas, y todo tiene una unidad y una armonía, y no solo eso, que las profecías que se dieron una fecha exacta, se fueron cumpliendo. El mayor profeta que hubo, Cristo, que todas las profecías que se dieron, y las profecías que hablaban de que yo estoy nombrando lo que me viene a la mente, ningún hueso se le iba a romper, se cumplen. Porque yo puedo decir una profecía, decir, mañana va a llover, y ahí la pegué. No, pero yo digo, mañana va a llover y va a salir el arcoíris acá, milímetros de agua, y justo también los sapos que van a salir, y ya la puedo seguir complicando, pero había mucha profecía de Cristo, y las profecías de Cristo que vamos a decir que eran muy, vamos a decir, muy complicadas de llegar a cumplir, se cumplieron. Entonces todo eso, no quiero hablar todo eso, porque tendría acá tengo un montón para hablar, y tendría que hablar un montón de cosas de las profecías que se ponen, pero le invito a que ustedes examinen mucho. Yo tengo, acá se puedo nombrar algunas. La Biblia contiene predicciones acerca de eventos de luego que se cumplieron, ejemplo, con respecto a Cristo el Mesías. Y hay muchísimos, o sea, vamos a decir, de la profecía de él, que él entraría a Jerusalén montado en un asno, que sería vendido por 30 monedas de plata, esto en Zacarías 1.12, después se cumplió, ¿no? Sería traicionado por uno de sus amigos conocidos, Salmo 41.9, Salmo 55.12, que sería abandonado por sus discípulos, Zacarías 13, versículo 7, que se cumple en el Nuevo Testamento. Yo estoy llamando en el Antiguo Testamento para que se vea que después eso se cumplió. Que sería acusado por falsos testigos, Salmo 27.12 y Salmo 35.11, Salmo 109.2. Que no imploraría en su juicio, Salmo 38.13, que Isaías 53.7, que está en el juicio está. La primera profecía, disculpe, es la de Génesis, sobre Jesucristo, la mujer de la luz. Sí, Génesis. Irá en el Calcañar. No, ese es el protoevangelio. El protoevangelio creo que es Génesis 3.15. Pero no está cerrado. No está cerrado, pero vamos a decir, podríamos decir así, si lo ponemos así, lo encasillamos de este lado, estás muy bien 10. Si decimos que vamos a decir como la primera profecía de Dios, o sea, diciendo, o sea, sí, podríamos tomarla ahí. Lo que pasa es que acá, yo me quedaría más con tu acotación, porque acá aparece Génesis 12.3, donde no me acuerdo si dice Abraham que haré de tu simiente mí, pero la tuya me gusta más. ¿Sabes por qué me gusta más? Porque ahora que me acuerdo, este es de la confesión de Westminster, pero la que vos dijiste es la nuestra, ¿sabes? No, puede ser que el Espíritu Santo te guió. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el presbiteriano, yo no me di cuenta que estaba leyendo el libro de confesión, ellos creen, vamos a decir, que cuando hablan del pacto creen de que el pacto empieza con Abraham, pero nosotros
creemos la que vos dijiste, que no sé por qué la dijiste, pero nosotros creemos la que vos. Nosotros creemos que era antes de la que dice ella. Nosotros creemos que fue de Génesis, vamos a decir de Génesis 3:15, donde el Señor suelta el protoevangelio. O sea, que y esto, vamos a decir, Dios promete que iba a venir un Salvador. Claro. Y de ahí está, pero es muy bien, porque de ahí nosotros donde creemos, o sea, pero es así. Que ya está, que descansa. Después que iba a morir por los malhechores, sería sepultado con los ricos, no estoy dando los textos bíblicos, ¿no? Que después que muriera se resucitaría de nuevo al tercer día, que había un temblor cuando muriera, que se movió así la tierra, todo eso estaba profetizado. Zacarías 14:4, que resucitaría de nuevo entre los muertos, Salmos 16:10, o sea 6:2, que ascendería al cielo, Salmos 16:11, que Judas moriría de forma repentina y miserable, Salmos 55, que muchos más podrían ser añadidos, y bueno, y más. Dice. O sea, todo esto te da que, caramba, no se puede cumplir todo esto. Entonces, esto es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esto nos autentifica que las escrituras son la palabra de Dios, inspirada de Dios. Y muchísimas cosas más que podríamos... Entonces, ¿cómo podemos saber? El hombre natural no percibe las cosas espirituales, 1 Corintios 2:14. ¿Cómo puede saber? Solamente el hombre espiritual puede percibir. Y acá, bien que las escrituras, con esto vamos a cerrar, las escrituras nos muestran todo esto. Vos podés abrir y leer y tener mucha información. Pero esta parte de abajo, que en este estudio que estamos haciendo de teología sistemática básica, o sea, reformada, nos muestra de la confesión de esta, que dice así, de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces, ¿cómo creemos nosotros? Es solamente porque si Dios hace una obra por su Santo Espíritu, te abre la mente y conforme a conocimiento y ciencia, vos vas a poder entender eso. Pero no es porque vos lo vas a entender en tu propio... Uy, no sé, como yo dije en broma recién, uy, dejá de descansar el cerebro, o sea, como que, uy, lo descubrí, no lo había visto. No, ese es el Espíritu Santo que se mueve y da información, puede dar información acá, o ella a veces estaba leyendo y ella a veces le podía preguntar, estaba ahí y decía algo. Yo no sé cuándo lo habrá leído, porque yo pero él le agrada por medio de sus hijos a veces aclarar cosas que yo a veces no me las acuerdo, y él hace partícipe de los demás que están ahí, que no estamos acá, ¿no? Entonces opera así, ve cómo pasó con vos. Entonces nos muestra de esa forma, él nos revela, nos abre los ojos para que nosotros estemos viendo, podamos entender que las escrituras son la autenticidad o son auténticas de parte de Dios. Entonces así hablamos de la autenticidad de las escrituras. Creo que no tengo más para acotar, ¿no? A ver. Bueno, el testimonio, podríamos agregar un poco de esto sobre esto del capítulo 5, que yo tengo un apunte que con mi letra que puse, parece hace mucho, que el testimonio, vamos a decir que este es el testimonio que le voy a complicar un poquito, que el testimonio objetivo, que estamos hablando de la Biblia, que solamente el hombre no lo puede obtener. Cuando hablamos de testimonio objetivo está hablando de esto, así, de esto, o sea, ¿cómo se diría? Sólido, el hombre no lo puede entender, eso es objetivo, o sea, de acá, pero creo que es el interno, si no me equivoco, a ver si me equivoco, pero el testimonio interno, sí, o sea, es solamente el que lleva a cabo el Espíritu Santo en los corazones. Entonces, cuando los teólogos dicen el testimonio objetivo, es cuando una persona, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, testimonio sería él puede leer, pero no entiende. Como no me acuerdo del Hecho 2, que iba ese, ¿cómo se decía? Ese hombre que llamaba, que se le... ¿Eunuco? Hecho 2. No, Hecho 8. Hecho 8, ¿no? Un eunuco. Sí, y dice, ¿cómo entenderé? Iba leyendo si nadie me explica. Entonces, fíjate que solo de leerlo él no entendía. ¿Y qué sucede? Ese es el testimonio externo, pero el testimonio interno, que dice lo que estamos viendo ahora, que es la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces, quiero que entienda esto. ¿Qué dice el párrafo 5? Si no entendimos nada, que a pesar de toda la información que nosotros te podemos mostrar, mirá acá que iba a ser, Cristo dice que iba a ser llevado como buey, ¿no? Al matadero y todas las cosas que iba a resucitar, y le puedo mostrar ese testimonio externo a una persona. ¿Cuántas veces le has predicado a unas personas vos? O con Biblia o algo,
Y yo le digo siempre a ellos, y vos capaz que te hiciste todo, te tenías un preparado, sí, una teología perfecta, sí, cómo predicarle, y nada, no pasó nada, el testimonio externo, vos le quisiste mostrar con las escrituras, fíjate que después de la muerte del juicio, él no percibe. Es necesario el Espíritu Entonces Santo. acá donde entra el párrafo 5, como decimos, que solamente el Espíritu Santo toma de la Biblia esa palabra y él le abre el entendimiento, como llamaba el hijo pródigo, que dice en un momento, volvió en sí, la palabra volvió a su cordura de nuevo, volvió en sí y dijo, y ahí pudo ver. Entonces solamente ahí yo un día más adelante voy a hablar sobre esta, sobre teología que estamos hablando, que se llama, ay, tengo tantas cosas en la cabeza, regeneración y ¿cómo? No, regeneración y la conversión. Debemos saber ese orden, porque ya voy a hablar, porque va unido un poquito con esto. Bueno, claro, pero eso es lo que creemos nosotros. Que el orden, ¿cuál es primero? La regeneración del espíritu, para que la palabra haga... Muy bien, ahí está. Eso es lo que creemos nosotros los reformados. Sí, y después viene la conversión, a través de que el yo no puedo creer, no puedo creer si él no me regenera, no me levanta, sí, por eso creemos y se me abre la mente, claro. Y entonces el párrafo 5 habla de eso, que a pesar de que la iglesia, cuando vos predicás y podés ir la palabra, claro. y pero no es que la gente lo porque yo a veces hoy disentía con esto con otra hermana que es unitaria, que la gente no es que rechaza el evangelio porque dice no por su propia voluntad, sino es que no lo puede entender, porque el Espíritu Santo no está regenerando su vida, porque quizá no es el tiempo o quizá no están predestinados para salvación. Y eso es lo que no quieren creerlo por miedo propio, porque quieren creer que el hombre puede decidir. Exactamente, y él puede aceptar por sus propios medios, porque no tienen el valor para afrontar que Dios es soberano y que Él es justo. Ese es el problema en Romanos 9, que habla de la soberanía de Dios. Él dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Como Él usa a quien quiere, Él usa como quiere, a cualquier persona. Y no podemos decir, ¿cómo usa a esta persona? O así, porque a Él quiso hacerlo así. Y a veces también lo usa para ¿qué? Para humillar al hombre mismo, porque él podía ser cualquier persona, no sé, con muchos estudios, pero ese hombre podía caer en la vanagloria, o sea, de querer que es por él, que él estudió no sé qué tiene. Ahora, nosotros la predestinación la entendemos como la entendemos nosotros ahora, en el sentido de que nosotros creemos que Dios es soberano y Él escogió desde el principio de la fundación de su creación del mundo, ya nos predestinó para salvación. Sí. Esto que es nosotros lo creemos porque Calvino lo escribió, no, o primero porque es bíblico, sí, es por eso. pero ¿quién lo trajo a la luz? Porque antes que a eso es lo que yo voy, porque yo veo que los hipercalvinistas o los calvinistas que se declaran calvinistas defienden esta postura como si Calvino fuera el mentor o el ideólogo de esta, y no puedes darle esa autoridad. No, él lo pudo sistematizar como estamos haciendo ahora. Claro. Pero esa es una doctrina que está ahí. Estaba generalmente él capaz que no sé cómo decirlo, la sistematizó, la agrandó, como sea, y la hizo como un tema. La pudo hacer visible. Sí, pero estaba ahí y siempre pero estuvo ahí. O otros reformadores Hubo también. otro que se llamaba, yo te digo, que Calvino, no puede ser Calvino, pero Calvino en su institución habla de Agustín Nipona. Y Agustín Nipona era otro, o sea que él peleó en esa época, cada uno pelearon por diferentes cosas. Y Agustín Nipona, nombra mucho, nombra Cristónomo o sí. Cristónomo. Sí, pero a algunos les da con el palo, no está de acuerdo y se enoja. Sí, era medio bueno, por lo que estoy investigando. Y por eso que nosotros, si somos reformados, pero yo no me voy a escuchar. ¿Cuántas veces me echaste a hablar de Calvino? La que vos me preguntaste. Claro. No. Claro, pero porque es el que nosotros más... Sí, tenemos... los 5 puntos, nos basamos en los 5 puntos que él escribió. Por eso digo que... no, en sí, cuando se escribió esos 5 puntos... Bueno, yo no sé. ¿Dónde estaba? No, él estaba fallecido. Ah, sí. La interpretación de otro. Sí, claro, en realidad fue una refutación que se le hacía a los estudiantes, ni siquiera a Arminio, sino a los estudiantes de Arminio, quienes decían que vos podías ganarte la salvación. Sí.
Y ahí entró a la casa y ella estaba durmiendo hace rato. Se enteró. No se enteró, ya pasó como dice ella. Entonces no es, son libros, son buenos para mí, me ayudan, pero no, nosotros tenemos la autoridad máxima en las escrituras. Dios los usó, esos varones, sí, los inspiró, como Spurgeon, sí, como Spurgeon, todo nos ayuda, pero no tomamos estas personas como autoridad máxima. Claro. Sí, yo lo utilizo como a ver que predicó la iglesia hace 500 años atrás, digo, miro ahora. Sí. Digo, Satanás se encargó de ocultar todos esos buenos libros, de escuchar todos esos sermones, y claro, y hoy no resplandece, pero vos te vas a la iglesia hace 300, 400 años y mirá, era de otro evangelio, y para eso te sirve. Eso es la pregunta. ¿Usted no cree que estamos viviendo... Mirá que estás grabando, me vas a hacer una pregunta y no la vas a responder. Porque esta pregunta es importante, ¿se puede responder o no? Pero lo que voy, ¿usted no cree que estamos viviendo los mismos tiempos que vivían ellos? O sea, en el sentido que en esa época el enemigo era la Iglesia Católica, hoy el enemigo está dentro del marco protestante. También, sí, también dentro del marco. ¿Y no se cree que es necesario un avivamiento de la reforma? Y bueno, ¿sabes por qué nos llamamos reformando? Si vos entras a mi Facebook, que se llama Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, va a encontrar un coso negro que dice reformando siempre reformando, dice. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros los reformados creemos que la reforma no terminó, creemos que la reforma sigue. Sí. ¿Pero por qué creemos que la reforma sigue? Porque las herejías siguen entrando, entonces la reforma sigue. Pero va a haber un día que se va a terminar eso. Sí, seguro. A eso es lo que voy yo. Sí, se va a terminar. Ese día que se termine, yo creo que antes de que pase lo que tenga que pasar, que se cumpla la tribulación y después la venida de Cristo, antes de que suceda todo eso, hoy somos 4 acá, 5 con mis hijas, ¿cuántos somos? Y las chicas son futuras hermanas y consecuencias. Pero están, o sea, ahora están acá, congregándose. Son unos niños, no disciernen. Sí. Pero la palabra está sembrada. Trabaja en su vida. Eso tenés seguro que el Espíritu Santo está operando. O sea, trabaja, aunque no entienda, la palabra se va guardando en la mente, claro, y va quedando. O sea, y no es lo mismo que yo, que tuve primero que estuve 17 años apartado totalmente de Dios. Dios tuvo misericordia de mí a los 17 y estuve en el Evangelio de 8 años en el otro. Y recién a los 26 años tengo luz en mi vida. Y nacer en esto, como lo van a hacer mis hijas, es mucha ventaja, me parece, ¿no? Sí, pero más allá de eso, lo que voy es que digo, estamos en los últimos tiempos. Creemos que la venida del Señor está cada vez más cerca, porque se cumplen todas las palabras que Él dice, que a los buenos los llamarán malos, los homosexuales avanzan en el camino de la sociedad, y están pasando un montón de cosas. Creemos que Dios viene por más que por nosotros, o por un pequeño remanente como el que hay ahora de reformados o de creyentes que realmente son salvos. Sí. No de que llenan las iglesias. No, Dios viene por, es así, por los, no sé, ¿seguimos hablando de la grabación o no? Pero si no, voy a hablar porque alguna persona quiere escuchar. Dios viene por lo que el Padre, perdón, no es Dios viene, el Señor Jesucristo viene por los suyos. El Padre le dio ciertas personas, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Qué lo tenés? ¿Qué lo tenés ahí? Mira, muy bien, mira cómo lo tenés, en la oración sacerdotal tiene ella, Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Muy bien, es muy buen texto. Entonces, ¿por quién estaba esa oración sacerdotal? Él no estaba rogando, dice, yo morí por todo, entra la expiación limitada, ¿no? Cuando él viene por los suyos. Bien, los suyos. Los que el Padre le dio, ninguno se perderá. No sé, Juan 6:44 o algo así, no me acuerdo. Entonces, cuando él venga, va a venir. Cuando el último ahí está. ¿Entró? Es el versículo 6 que decía. Bien, así. Pero acá no somos hipercalvinistas, no decimos, hermano, hay que predicar un avivamiento para que entre todo. No, hay un tiempo. Pero yo no. Hay un tiempo donde va a entrar el último, y ahí. Pero no va a ser. Pero que en las iglesias caen en eso, sabía que dicen que empiezan a salir porque dice como que vamos a acelerar y Dios dice, uy, se están moviendo y ahora yo tengo que apurarme. Nadie lo va a mover a él, es soberano. Pero puede ser que se suelte
en el último tiempo, ya en el último tiempo, digamos, Sí. en los últimos días contados, que no lo sabemos nosotros, pero puede ser que se acelere el proceso en el sentido de que venga una reforma, un avivamiento en el sentido de que todos esos que están perdidos, están escogidos, porque yo creo que hay muchos escogidos dentro de las cosas, perdidos, que no han conocido a Cristo nunca, y los que están engañados. Sí. Sí, sí. Por eso digo, No, dentro de esa multitud, yo voy a ser como el sacerdote, no, como el sumo sacerdote, no me acuerdo si, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? Había un nombre de esa mujer que no podía tener hijo, que era el papá de Juan el Bautista. papá por el Bautista no se quería. Pero no, Zacarías. Bueno, pero en el Antiguo Testamento había un profeta que Satanás lo acusa y yo voy a levantar las manos como él. Yo soy un tizón rescatado. Y como él, porque Satanás lo acusa y él era, fíjate, observa esto, observa la acusación de Satanás. Observa, Satanás no estaba acusando no sé, a un miembro de la iglesia que viene a escuchar. ¿Sabés quién estaba acusando? No sé si un sacerdote o un sumo sacerdote. Es como Satanás estaba diciendo, mira el pastor Daniel, lo llevó frente a Dios. ¿Por qué no se va a buscar, vamos a decir, alguien que lo va a decir, bueno, no estamos subestimando, todos somos hijos de Dios, pero él es un casa mayor? Y te puedo asegurar que yo sé a quién tiene puesta la mirada. Hace rato que la tiene, ella sabe. Pero así, como dice el profeta, oh man, enemiga mía me has tirado y una vez más me he levantado. Hace rato que venimos peleando. No hablo de esto. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjate que decimos, yo soy un tizón rescatado. Bueno, sí, dentro de esas iglesias, como estamos hablando, hay muchos tizones que todavía Dios los puede sacar. ¿Por qué dice iglesia? Eclesía, sacados. Dios los saca y los trae en un lugar, donde sea, donde Él quiere, y los pone, y ahí en la iglesia Él empieza, vamos a decir, son ladrillos que se empiezan a construir de a poco. Pero una casa acá no podemos poner el techo si estamos viendo las bases. Entonces de a poco se va construyendo, y Dios va trayendo los ladrillos, los obreros también van con su evangelismo, van a ir trayendo y ustedes van a ir colocando, y bueno, yo no dedicaré de que eso sean edificados también en Cristo Jesús, pero sí, es así, puede venir un avivamiento como que no lo sabemos, o han venido grandes avivamientos, no lo sabemos, no podemos, lo sabemos, no tampoco está no podemos contemplado en las escrituras para antes de los últimos tiempos como un avivamiento. Mira, el libro que vos tenés dice en el tercer, Oseas, él dice que en el tercer día, yo hace 2 meses que me convertí a Cristo, por decirlo así. Viví toda la vida conociendo a Jesús y hace 6 meses que tengo convicción de quién soy. Yo hace poco me llevé también, encontré un hermano. A mí me pasa. Bueno, mi esposa yo no la quise decir, ya lo dijo ella. Yo lo sincero. ¿Te contó yo ella? Hace no. 8 años que voy a la iglesia y y yo hace yo digo esto, yo hace 2 meses que conocí a Cristo. Y mirá, y eso me cambió la vida. ¿Escuchaste el conocimiento de ella? Ahí que abrió un libro, ¿viste? ¿Y cuánto dijo ella? Hace 3 meses. Y mira, te habló de teología sistemática. Tenía conocimiento. Claro, es lo que, bueno. Pero eso es yo soy un reflejo de que el conocimiento no salva en realidad. Exactamente. No salva, pero bueno, hoy te ayuda. Claro. Sí, bueno, ahora sí. En este momento es como hoy que te ayuda, porque no es lo mismo claro. Que yo le predico a la chica esa que por ahí, si el Señor la toca, su espíritu pueda convertirse a Cristo y viene de acá, no es lo mismo ella que va a estar de cero, claro. Que uno que más o menos a los ponchazos alguna cosa bien, claro, otra como cosa el mal. ayudante de cocina, quizás estás ayudando, pero vas viendo las recetas de este lado. Entonces lo que voy es esto, yo le voy a decir esto y tómelo con prisa por quien viene. Yo no soy un teólogo, ni recién ahora estoy leyendo la Confesión Bautista, o sea, me estoy reformando, porque para que en el audio tampoco dice Oseas que en el tercer día, no sé si lo leyó, esa y el año pasado dimos el libro de Oseas. Por eso yo digo, si no es posible de un avivamiento, que obviamente va a venir de parte de la reforma, porque esos avivadores de ahora que viven profetizando que... ¿Abriste en Oseas? Sí. ¿Dónde está? A ver, yo estoy hablando y me pierdo. ¿Lo encontraste? No, yo abrí en Oseas, pero no sé, pero no. de verdad no sé qué texto es. Ah, y nos da la vida después de... No, eso no.
Bueno, no recuerdo ahora. Después lo voy a buscar y se lo voy a preguntar bien. Bueno. Entonces decíamos que estamos ya en... Yo esto me lo decía el hombre que estaba antes. Creo que lo que vos estás buscando es... No, creo que vos estás buscando Oseas 9, versículos 11 y 12. Él dice que en el tercer día, o sea que estamos en el tercer milenio ya. Primer milenio, segundo milenio, nosotros ya entramos en el tercero. Que estos son los últimos tiempos. Y que en el tercer día se levantarán, como que va a haber un avivamiento antes de la venida de Cristo. Bueno, vamos a... Que va a ser como la última cosecha. ¿Eh? ¿Quiero buscar? No, porque no sé el texto que él quiere. Yo pensé Sí, que era este. ahora para no perder tiempo por el audio. ¿Eh? ¿Qué No, dice? pero mirá, te explico algo. Yo igual tengo una prédica de Oseas, que así tengo la prédica de Génesis y de Apocalipsis. Todo verificando. Pero debo entender esto, que los profetas, siempre que... Esto es importante que puedan entender. Ellos, aunque no lo sabían, tenían la mente puesta, guiada por el Espíritu Santo, ¿a dónde? En Cristo. Entonces todo lo que le hablaban, no sé, fíjate incluso cuando habla muchos profetas del Valle de los Huesos Secos, ellos no sabían, muchos creen que está hablando de Israel. Y vos vas al libro de Hebreo, otro, en el Nuevo Testamento que tiene más luz, no está hablando de la regeneración. Claro, pero puede ser que No está también en hablando ese de un tiempo no pueblo. habló Israel Podría en medio ser- de eso, pero proféticamente como David. Yo digo que los salmos... David habló en Salmo yo digo 2 que de era que estaba profeta, hablando. no sé si uno de los profetas más importantes, David, porque todo el tiempo sus salmos estaba profetizando Sí. a Cristo. Sí, seguramente. En el Salmo 2, Y, sí, y sus salmos eran alabanzas. sí. ¿Y cómo recibía esa revelación él si no sabía del plan redentor específico No. que después se cumple? Sí. Eh, Muy bien, sí. Entonces, parte de eso, cuando yo hablé también de Oseas, había hablado de eso, de que ellos, incluso Oseas, me acuerdo que en Oseas 9, 11 y 12... Entonces usted dice que ellos entendían lo que iba a ocurrir, No. o profetizaban, pero no tenían pleno No conocimiento. tenían, no, porque no sé si uno de los profetas, no sé si Zacarías, Malaquías, no me lo acuerdo bien, fíjate que profetiza, no me acuerdo de qué parte, y Cristo después lo explica, no sé si Mateo 26, 28 o algo así, no me acuerdo bien, y lo explica a Cristo lo que quería decirle el profeta y estaba hablando de la Santa Cena. Y ese profeta ni sabía que estaba hablando de un recordatorio. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no sabían, ellos como que veían una parte, pero no veían bien. El profeta en sí, vamos a hablar en pretérito, no vamos a decir ve, no digo que Dios puede usar personas, van a decir para revelar sueños, eso. Se ve, no sé cómo explicártelo, lo ves venir, o sea, vos ves venir eso, pero no lo ve la persona como es completo. Entonces el bosque se pierde todo, vos ves solamente a veces una parte, ellos veían una parte, las profecías eran así. Es como el amanecer. Lineal, De cierto digamos. modo, ¿no? Muy bien. Lineal, la Entonces, palabra de Dios viva. sí, Y pero ellos ellos no veían esa parte de atrás. Entonces el profeta a veces puede ver una parte de lo que va viniendo, pero a medida que yo voy llegando, a veces vos me vas viendo bien y se va viendo lo otro se va ampliando con el correr del tiempo, las revelaciones que se van acercando a Cristo, eso se iba viendo más la profecía y va llegando, y llegado más así el fin que vos estabas hablando, se va viendo más Se claro, más comparaba claro, con más la salida claro. del sol, de cierto modo. Sí, como el resplandor, o sea, de la aurora. Entonces, a medida que va llegando, más se va haciendo visible. Bueno, así ellos veían, no veían bien ellos le daban la palabra a Dios y ellos decían, pero fíjate que era otra cosa. Por eso decía la olla que se caía a un lado, significa que iban a venir de aquel lado a atacar el zona norte. Entonces no era literal, no podemos tomar literal como el dispensacionalista. Ellos toman literal lo que está ahí, no lo podemos tomar. dispensacionalista, entonces, porque yo me quiero tenerlo... No, quiero tener las cosas... Bueno, córtese. Vamos a cortar y seguimos porque bueno, vamos a cerrar y hablamos un poquito de que ya vamos a hablar, que se llama, la doctrina esta se llama escatología. Y vos tenés eso. Sí. Y Después a lo último habla un poco de no, eso. lo empecé pero lo dejé. Está. Después le decir por qué. No, porque no puedo leer 3 libros a la vez. Está bien. No Bueno, me da el tiempo. vamos a cerrar. ¿Qué querés orar y cerramos? ¿O que cierro yo? ¿Oro yo? Sí, Bueno. igual ahí estamos. Padre, venimos delante de tu trono de gracia para darte gracias por este tiempo que tú nos has dado, esta posibilidad de escudriñar tu palabra, de
formarnos y capacitarnos para poder ser obreros aptos, Señor, delante de ti. Queremos que tú hagas tu mente en nosotros, Señor. Queremos estar conforme a tu palabra para enseñar sana doctrina, por eso es que nos preparamos y estudiamos, Señor, tus escrituras. Yo te ruego, mi Dios, que tú pongas en mí y en mis hermanos también sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra, para que ella traspase todo nuestro ser, para poder ponerla por obra, Padre. Yo te ruego, Señor, en tu voluntad, que tú bendigas al pastor Daniel y a su esposa, que han abierto este lugar para servirte a ti y que han dedicado este tiempo para discipularme. Yo no sé, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, pero yo sé, Señor, lo que has puesto en el mío. Y yo confío, Señor, que tú eres soberano y que tú me has traído a este lugar para que yo te conozca aún más. Tú has puesto un maestro para que él me disipule y me enseñe sobre ti, Señor. Por eso yo estoy más que agradecido, Padre, por tu inmensa misericordia, por tu gracia que sobreabundó en mí. Yo te doy gracias, Señor. Y bendigo tu nombre y te exalto. Gracias, Espíritu Santo, por traer convicción a mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Padre. Amén. Gracias. Amén.